todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 20. No sé si aparece ahí en las pantallas el título del mensaje de hoy. ¿Cómo dice? El verdadero sábado. Un tema yo diría, tan fascinante, que el tiempo sería tan corto para poder explicarlo en esta mañana, pero vamos a leer que nos habla la palabra del Señor sobre este día tan especial. Dice, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo, dice. Pero es interesante, no dice el día sábado, ¿verdad? Sino que el día de reposo. Dice, acuérdate del día de reposo, o equivale el día sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Interesante. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Siéntense, hermanos, por favor. El día sábado, ese verdadero sábado que Dios quiso darle al ser humano, es para que uno pueda reposar en él. Oigan lo que dice aquí en el libro de Isaías. Ahora vamos hasta Isaías capítulo 58. Dios lo recomendó tanto a su pueblo, a Israel, que era una señal para ellos el día sábado. Y dice aquí en el Isaías 58, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares, ¿cómo dice? Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué era lo que quería Dios en el día de reposo? ¿Qué era lo que quería Él? Esto pues con el tiempo se empezó a cambiarle la mentalidad. Pero ¿qué era lo que quería Dios en ese día? Pues que el hombre pudiera
que el hombre se deleitara en Dios, que su alma se regocijara en Dios. Ese día que fuera tan especialmente para Dios. Pero eso empezó a cambiar. Eso el hombre lo empezó a ocupar así literalmente para no hacer nada. Pero lo que Dios quería era otra cosa. Pero el hombre lo empezó a ocupar para relajar su carne. Pero lo que Dios quería era que el alma descansara. Eso era lo que Dios quería. Porque cuando hay un alma que descansa en Dios, eso es comprobado, hasta el cuerpo físico disfruta de ese descanso. Cuando el alma de uno está descansando en Dios, está como, usted ha visto a las personas que están cansados o ha tenido la oportunidad de trabajar duro y se cansa uno durante el día. Hasta en el rostro se nota que alguien está cansado. Ya no, ya. Pero ustedes han visto a las personas que están renovados, están con esa energía, con esa vitalidad. Pues eso precisamente es lo que vive el hombre en nuestros días. El hombre está cansado. El hombre vive agobiado. El hombre vive estresado. ¿Por qué razón? Porque no buscan a Dios. ¿Qué era lo que quería Dios que se hiciera en el día sábado? Que nuestra alma se deleitara en Él, que nuestro espíritu, que encontráramos su palabra, pero eso fue cambiando. Trato de explicarles rápidamente porque el tiempo lo tengo bien corto. Pero la figura que vivió el pueblo de Israel de guardar el día sábado se cumplió perfectamente en los días de Cristo. Cristo Jesús vino a enseñar realmente cómo se debería de vivir el verdadero sábado. Él viendo que la gente guardaba el día sábado, porque esa era la verdad, la gente guardaba el día sábado literalmente, pero vivía cargado, vivían oprimidos, y es que guardaban el día sábado, o sea que no era tanto guardar un día, sino que entrar en ese día que Dios estableció para el ser humano. Pero no es que sea un día en específico. Ya van a ver ustedes lo que nos enseña la palabra del Señor sobre esto. Leamos lo que expresó el Señor Jesús ya literalmente en el libro de San Mateo, capítulo 11. Versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando alguien lleva esas cargas espirituales, está como cuando alguien le falla a Dios. Es una carga, es un peso que lleva encima. Y dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
¿Y qué dice? O sea que el descanso, el verdadero descanso que el Señor quiere darnos, es ese descanso de nuestras almas. Pasaba entonces con porque día de reposo quiere decir descanso, paz, tranquilidad. Pasaba entonces que dentro de los judíos guardaban el día sábado, pero vivían cargados, vivían con un peso encima que no encontraban ese verdadero descanso. Aparece el Señor Jesús y les dice a todos: vengan a mí, dijo, todos los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar, dijo el Señor. Pero me llama la atención que dice: y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. O sea que el descanso que el Señor quiere darnos es ese descanso de nuestras almas. Cuando alguien descansa en Dios, hasta el cuerpo de uno disfruta de esa paz, disfruta de esa tranquilidad, disfruta uno de esa vida, porque uno descansa en Dios. En el día entonces de reposo el Señor Jesús hacía tantas obras que eso caía mal. Por ejemplo, que dice aquí en el libro de San Marcos, capítulo 2. Voy a leer en el versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas de trigo. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: nunca le hice lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y sigo, dice. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con ojos entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Me detengo ahí. En el día de reposo es que el Señor Jesús empezó a actuar de esta manera. Y hoy en estos dos acontecimientos. En el día, en el día en que la gente se ocupaba para descansar físicamente, vino el Señor y ocupó ese día para dar descanso a otros. El día sábado el Señor sanaba enfermos. Ustedes se recuerdan que había un paralítico desde hacía 38 años que no lograba entrar en el estanque. Ya se imaginan ustedes, 38 años, esperando, esperando, esperando una oportunidad y nunca le llegaba. Viene el Señor y le dice: hijo, ¿quieres ser sano? Le dijo. Sí, Señor, pero no hay quien me meta en las aguas, Señor. Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y era día sábado. Viene el Señor y le dijo: toma tu lecho y ándale. Ya se imaginan aquel paralítico, dobló aquella camilla que tenía y se lo echó en las espaldas. Iba caminando y todos lo conocían, todos sabían quién era. Pero aquellos hombres que acostumbrados a descansar físicamente el día sábado, le dijeron: ¡Ey! No te es lícito llevar tu lecho el día sábado. Le dijeron, en lugar de venir y de glorificar a Dios, porque un alma había recibido sanidad en el día sábado. El verdadero sábado entonces es dar descanso, dar reposo a los demás. Y el Señor Jesús utilizó entonces este ejemplo aquí acerca de David, porque eso que pasó con David fue real. Comió los panes de la proposición que solo los sacerdotes podían comerlo. Viene él y le dijo al sumo sacerdote: dámelos, le dijo. Y agarró los panes y se lo comió y le dio también a sus soldados. Viene el Señor y utiliza este ejemplo, el ejemplo de David. David vivió en la ley, así literalmente, en la época de la ley. Solo que David vivió la gracia en la época de la ley. Podría darse, hermanos, que dentro de la iglesia, ahorita estamos en la época de la gracia, podría darse que hay hermanos que podamos estar en el periodo de la gracia, pero quieren vivir la ley. No, así no funciona. David vivió en la época de la ley, solo que vivió la gracia. Cuando él habla de su experiencia, lo dice de una manera que como me impresiona. Ahora sí leamos qué le pasó a David. En el libro de los Salmos, es un salmo bien conocido, pero viene precisamente Salmo 23. Dice en el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? David se descansaba en el Señor. David se reposaba en el Señor. La buena pregunta es: ¿y usted reposa en Dios, hermano? Descansa en Dios. ¿O es de aquellos hermanos que viniendo a la iglesia, que por los problemas tiene que estarse tronándose los dedos? Tanto peligro, vive estresado, que le duele no sé qué, que no sé cuánto, que porque tanta cosa y no se le puede hablar y viniendo a la iglesia. Y lleva un carácter así tan, como dicen, tan tenso, ¿eh?
que le sacan ya el calor, que así irrita, que me temo que no ha logrado disfrutar de lo que David dice aquí. David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, oigan, qué bonito. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. David vivió entonces la época de la ley, donde para muchas personas traía una carga, era algo muy duro. David vivió la gracia en la época de la ley. Por eso de que logró disfrutar de la presencia de Dios, logró disfrutar de esa vida que había en el Señor, que se disfruta en el Señor. Entonces, se puede estar viniendo a la iglesia. Cantidades, miles de personas entran a los templos, pero viven estresados. Tus cargas no han sido quitadas. Por eso de que se puede estar llevando una vida de iglesia, pero sin descansar en el Señor. Así no se puede. No hay cosa más agradable que usted pueda descansar en Dios. Que usted pueda estar viviendo el día de reposo que es hoy. Ese verdadero reposo. Que pueda disfrutar de la presencia de Dios, que pueda poner todas sus cargas a los pies del Señor, de ahí esperar que Dios obre. El apóstol Pablo dice, a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Dónde está la preocupación ahí? ¿Dónde está eso? No. Uno sabe esperar en Dios. Pensemos que nos enfermemos, pensemos. Llega una enfermedad bien difícil, bien dura. Alguien que no reposa en Dios, alguien que no ha descansado en Dios, alguien que no ha entrado en el reposo, ¿y si me muero? ¿Y mis hijos pequeños? ¿Y mi negocio? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? Y comienza. No, hombre, el que descansa en Dios tiene paz. Y usted, hermano, disfruta de esa paz. Aun cuando la nave está por dar vuelta, aun cuando la nave ya está por... Porque eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Los discípulos, ahí iban los discípulos, luchando, que el barco ya se daba vuelta. Luchando, haciendo todo el esfuerzo, humanamente hablando. Pero el Señor Jesús, ¿sabe qué hacía? Dice que el Señor Jesús dormía. Mira, dormía. El Señor Jesús estaba, ya se imaginan ustedes el movimiento de esa nave. Hacía que como que el Señor estuviera en una hamaca, ¿va? Puro movimiento de hamacas, el Señor dormido. No es que se me olvida. En una oportunidad me dijo alguien, fíjese que le conseguí estos CDs, me dijo. Unos CDs, pero mire, preciosos para relajarlo a uno, para dormir, me dijo. Y gracias, le dije. Y los puse en el equipo y eran silbidos de pajaritos, sonido de agua y todo eso. Y entonces, después me preguntó, ¿ya los escuchó? Sí. ¿Verdad que lo deja dormido uno, men? Entonces, le dije yo, así con toda, yo me duermo sin necesidad de eso, le dije.
¿De verdad? Ustedes supieran, hermano, yo me duermo sin necesidad. Un día ahí por donde vivo, empezaron a hacer una fiesta ahí en el callejón, una fiesta, no de una discoteca. Veníamos de visitar una obra. Llegué a la casa cansado. Dije, Dios mío, gracias porque me permitiste llegar a mi casa, que estoy bien. ¿Sí? La gente con su bulla a unos 10, 15 metros, y yo dormido. ¿Sí? Ustedes y yo debemos de disfrutar de ese reposo, hermanos. De verdad. ¿Qué es lo que lo asusta? ¿Qué es lo que lo aflige? ¿Qué es lo que lo pueda tener así bien tenso? Eso es lo que provoca las cosas materiales. Entonces el Señor Jesús iba entonces, hermanos, ahí con sus discípulos y ya miraban que había mucho peligro ya. Me imagino yo que se han de haber platicado entre los discípulos. Entonces, me imagino yo, hermanos, de que dentro de los discípulos se han de haber puesto a platicar. Bueno, ¿le hablas tú? No, mejor háblale tú. No, mejor tú tienes más confianza. Y en eso se animó uno de los discípulos y llegó, pero llegó. ¿Saben cómo le fue a decir al Señor Jesús? Allá aparece ahí. Maestro, no te da cuidado que perecemos, le dice. Nada que llegó así. Jesús, ayúdanos. No. Así le fueron típico de aquellas personas que no disfrutan del descanso en Dios, de ese reposo, los gritos. ¿Saben ustedes que cuando alguien grita, ya le dije que no me esté hablando así? ¿Y por qué tiene que gritar, pues? Grita porque quiere desahogarse esa tensión que lleva ahí adentro. Tiene que gritar. Pues eso fue lo que pasó con uno de los discípulos. Maestro, no te da cuidado que perecemos. El Señor tranquilo se levantó. Viene el Señor y dice, se da cuenta de lo que estaba pasando, se levantó, extendió las manos el Señor, enmudece, calla. Dice que se hizo una gran bonanza. Y les dice el Señor, bueno, ¿y dónde está la fe de ustedes? Pues les dice. Hermanos, es que cuando alguien no ha entrado en el reposo, se puede estar guardando el día sábado, pero sin estar reposando en Dios. Puede ser que mucha gente esté asistiendo a los templos, pero sin vivir el verdadero reposo. La buena pregunta es, ¿no será que usted también es de aquellas personas que vive llena de preocupaciones? ¿No será que lleva una vida estresada? Una vida donde no se le puede decir nada, que ya estalla, ya grita, ya alega, ya. El verdadero reposo es donde descansa nuestra alma. Cuando alguien disfruta de ese reposo, de ese verdadero sábado, vive un verdadero equilibrio en su vida. Aunque ese término equilibrio no aparece en las escrituras, pero voy a utilizar este otro término, el dominio propio, ¿verdad? Eso sí se utiliza. El dominio propio, ¿qué es? Un control, tranquilo. Es una cuestión bien complicada, tal vez en el hogar, pero calma. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios.
Por ahí viene la solución, por ahí viene la calma, por ahí viene, espera uno en esa gracia, espera uno en esa misericordia, espera uno en ese favor que da Dios. David dice entonces, junto a aguas de reposo me harás descansar, confortará mi alma por amor de su nombre. Ahora vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Antes de seguir leyendo. Dentro de las cosas difíciles, complicadas que les tocó que vivir en el desierto, porque eso es lo que viene diciendo, muchos de ellos murmuraron, reclamaron, gritaron, mostraron su inconformidad. ¿Por qué razón? Porque no vivían el verdadero reposo, y a pesar de que guardaban el día sábado. Entonces dice que Dios estuvo disgustado con ellos. Dios les dijo, no entrarán en el verdadero reposo. Dice aquí, capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por eso les decía, hermanos, de que podría darse que uno pueda estar viniendo a la iglesia, pero no reposar en Dios. Y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, sé que puede ser su caso, hermanos, pero hay que entrar en el reposo. Por eso dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Y ustedes se dan cuenta, hay dos puntos. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el verdadero sábado entonces? Pero si hoy es domingo. ¿Y si mañana? Hoy. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que debemos de entrar en ese descanso permanentemente. Eso es. No es que sea un día.
¿Saben, hermanos, de que no hay cosa más agradable que descansar en Dios, que vivir en el reposo? Eso no quiere decir que no hagamos nada, no estemos trabajando. Al contrario, ustedes nos preguntan, ¿de verdad? No nos toca trabajar duro, de verdad, duro. Pero trabajamos duro, pero no vivimos de, que me duele aquí, es que trabajé mucho y por eso no me duermo. No, hombre, trabaja uno duro, ¿sí ve? De plano para tener para el sustento, pero descansamos en Dios. El día que hay que descansar en Dios es hoy. Y mañana también hoy. Y pasado mañana también hoy. Porque debemos de entrar en ese reposo permanentemente. Y cuando alguien vive ese reposo, ese verdadero reposo, seguro por eso tiene energía, tiene vida, tiene ánimo, tiene voluntad, tiene energía, tiene mucha voluntad para servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque vive en el reposo, descansa en Dios. Sus problemas, sus dificultades y todo, no lo asusta, al contrario, invoca a Dios y espera en la misericordia, espera en la manifestación de Dios, y Dios no lo deja avergonzado. Por eso dice aquí: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué dice ahí? O sea, que el que ha entrado en el reposo, ¿sabe qué dice? Ha reposado de sus obras. La buena pregunta es si todo lo que usted hace, ¿cómo termina? Cuando hace algo, ¿cómo termina? Que no sea su experiencia, como dice la gente, hoy sí terminé matado usted. No, termina uno cansado y ahí a postrarse ante Dios: Señor, renueva. Y otra vez, ¿eh? Al Señor lo renueva uno. Hay vida, hay energía. ¿Por qué razón? Porque uno descansa en Dios, porque uno reposa en Dios. Hay que procurar entrar en ese reposo, hermanos, en ese verdadero sábado. ¿Por qué? Porque si uno no entra en ese verdadero reposo, seguramente los problemas lo van a llevar a que se vuelva más complicadas las cosas en el hogar, en el trabajo, en la empresa. Se vuelve así más complicado y después, ¿quién lo aguanta? Su carácter, sus gritos, sus temperamentos. No, pero cuando alguien descansa en Dios, la paz, ese reposo que lleva adentro, lo transmite a los demás. En el libro de Isaías, capítulo 26, no lo busquen, pero dice así: Señor, tú nos darás paz, porque hiciste en nosotros todas nuestras obras. Descansen en Dios, hermano. Entren en ese reposo. De ahí que se están peleando los diputados. ¿Sabe? Que miren cómo salen, ¿no? Que se están peleando la nación. Ay, ese no es mi problema. Lo importante es que usted descanse en Dios. ¿Sí? Que mire, hermano, es que donde yo vivo, viera que jala. ¿Usted por qué no sabe? Hombre, descanse en Dios. ¿De verdad? Usted no sabe la clase de gente con donde yo trabajo, viera, hermano. Ah, sí, puede ser muy difícil.
pero viva el descanso de Dios, transmita la paz que usted lleva adentro, transmite esa tranquilidad, esa paz. Nunca se me olvida, estábamos instalando unas cuestiones en un edificio, en una oportunidad llegó el arquitecto. Llegó, mire, a rematar con toda la gente que estaba ahí, los albañiles que estaban comiendo sobre un piso nuevo que estaban, porque dijeron, nosotros vamos a tener el gusto de estrenar esto, güey. Un piso nuevo, güey. Y se pusieron a comer ahí sobre el piso nuevo. Cuando llegó el arquitecto, ese hombre chava, pero... Y los sacó a todos ahí, sacó a la gente que estaban almorzando con sus comidas. Y, fuera. Yo no estaba almorzando ahí, sino que estaba instalando unas cuestiones en ese edificio. Y pasó con el que estaba instalando las ventanerías. Y usted, que no sé qué, le pegó un grito. Y cuando llegó conmigo, yo preparado ya también para el grito, porque de plano así. Cuando llegó conmigo, y usted me dijo, y entonces le dije me vio, le dije, yo por eso ahorita es mi hora de almuerzo, pero no fui a almorzar para poder terminar esto rápido, para que no tenga esos problemas, le dije. Mira que el hombre cambió conmigo, no, ya no me gritó más, sino que tuvimos una conversación ahí con él. La gente vive tensa, lógico, no tiene a Dios. La gente grita, lógico, porque no tiene a Dios. La gente estalla, lógico, porque no tiene a Dios. ¿Y usted transmite la paz de Cristo que lleva? ¿Transmite ese descanso? Si lo hace, gloria a Dios por ello. Ha entrado en el reposo. Pero si no, busquemos entrar en ese reposo. Vengan, dijo el Señor Jesús, todos los que están cargados, trabajados, yo los voy a hacer descansar, dijo el Señor. Vamos a orar en esta mañana.